Creo que me deja pantalla. Y vamos viendo qué es la bronquitis crónica. Entonces vamos a decir que la bronquitis crónica es la presencia de tos productiva durante 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Es la presencia de tos productiva durante 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Hay un simposio, ¿ya? Del año 58 que nos dice que la presencia de tos con expectoración puede durar 3 meses a 1 o 2 o más años sucesivos, ¿no? Para lo cual debe eliminarse otras enfermedades específicas, ¿no? Entonces no nos olvidemos que es la presencia de tos productiva durante 3 meses al año durante 2 años consecutivos, o sea, que se repita continuamente. ¿Cuál va a ser la epidemiología de la bronquitis crónica? Es más frecuente en hombres, ¿no? Un 20% adultos masculinos, en pacientes ya que tienen un EPOC, ¿no? En sí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Generalmente estos pacientes están entre 30 a 40 años y ocupa un 15-25% de la población mundial. La mortalidad hospitalaria por enfermedad, una bronquitis crónica, es de una tasa del 10.8%. Ocupa el 17º puesto de causa de mortalidad hospitalaria, ¿no? Y se presenta en 71.5 por 100.000 habitantes. Entonces no nos olvidemos que la bronquitis crónica es más frecuente en pacientes del sexo masculino, ¿ya? ¿Cuál va a ser la etiología? Se debe a diferentes o varios factores que se produce la bronquitis crónica. Tenemos lo que es el tabaquismo, ¿no? Tenemos la exposición laboral a diferentes polvos, a humos y la contaminación ambiental a la que a veces están expuestos algunos trabajadores, ¿no? Tenemos el caso del silicio, el asbesto, el plomo, y también tenemos otros factores denominados factores del huésped, entre los que tenemos los factores genéticos, ¿no? Pueden ser factores por infección bacteriana o pueden ser de origen viral también. ¿Cuál va a ser la patogénesis? ¿Qué podemos decir? La inhalación crónica de sustancias irritantes, nocivas, compromete lo que es la secreción normal y la función mucociliar de la mucosa bronquial. Al realizarse biopsias bronquiales, ¿no? Se subraya la importancia de lo que son las citoquinas proinflamatorias en la patogénesis y la propagación de los cambios inflamatorios que vamos a observar. En la bronquitis crónica, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, en la bronquitis crónica, netamente, como vemos en el gráfico, la pared de los bronquios se va a engrosar, ¿verdad? Esta pared se engrosa, ya, la pared se va a engrosar, las células calciformes van a secretar
Mayor cantidad de moco. Va a haber mayor epitelización en ese caso. Va a haber un aumento de la cantidad de secreciones bronquiales. Incluso este árbol traqueobronquial que puede hacer que haya un aumento de secreción de... Puede netamente haber una obstrucción, ¿no es cierto? Por el aumento y se puede taponear netamente lo que es la vía aérea. ¿Ya? Hay mayor cantidad de células inflamatorias. Por favor, va a incrementarse lo que es el EPOC, ¿no es cierto? Se va a agravar el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en estos pacientes, y va a haber una destrucción de lo que es el tejido conéctico. ¿Cómo se va a clasificar la bronquitis? Se clasifica en tres formas. Una bronquitis crónica simple, una bronquitis crónica complicada y una bronquitis crónica complicada grave. En la bronquitis crónica simple, ¿qué es lo que hace? Pacientes sin factores de riesgo, ¿no? Importantes. La flora del esputo refleja patógenos comunes, ¿no? Eso al hacer un cultivo y antibiograma, claro está, al hacer un cultivo en sí. El paciente responde bien a la primera línea de antibióticos. En tanto que en la bronquitis crónica complicada, y el paciente va a tener exacerbación con una bronquitis crónica simple, pero el paciente tiene dos o más enfermedades, ¿no? Ya aparte de enfermedades de base. Hay factores de riesgo asociados, como lo que es el FEP1, ¿no? Que es el volumen expirado máximo, ¿no es cierto? Es el volumen de aire que se expulsa durante el primer segundo de la expiración forzada. Esa es la FEP1. Su valor normal generalmente es mayor o igual a 80. En este caso de la bronquitis crónica es menor a 50. Los pacientes, entre estos factores, podemos decir que el paciente es mayor a 64 años y ha tenido más de 4 exacerbaciones por año, ¿no? Este paciente necesita ya empleo de oxígeno domiciliario. Puede o no tener una enfermedad cardíaca, ¿no? Generalmente una insuficiencia cardíaca. Puede haber empleo de inmunosupresores, el uso de antibióticos, bastante uso de corticoides en estos pacientes, ¿no? Estos pacientes también pueden presentar patógenos ya resistentes. Eso es lo que vamos a ver ya en el cultivo que tiene el paciente. Y en las bronquitis crónicas complicadas graves, se caracteriza porque pacientes con síntomas de una bronquitis ya complicada, o sea, el grupo 2, ¿no? Pero clínicamente están mucho peor que hayamos dicho que la FEP1 va a ser menor a 35. Su valor normal les había dicho que es mayor o igual al 80%. En el grado 2 es menor a 50, en este caso es menor a 35%. Y también hay 4 exacerbaciones agudas por año. Y tienen un riesgo de aumento por infección de un microorganismo que es la neumonía aeruginosa, ¿no? Y la presencia de patógenos multiresistentes. Estos pacientes en el grado 3 ya generalmente necesitan hospitalizarse
utilizar antibióticos por vía parenteral, ¿no es cierto? Como la vancomicina, el Implement, ya es un tratamiento netamente de internación. Y no solamente van a utilizar un solo antibiótico, sino van a utilizar 2 o 3 antibióticos asociados. El cuadro clínico. ¿Qué es lo generalmente una tos, ya, o si es de tos, incluso y va a ser paciente progresar a una disnea, estar taponados de jóvenes por secreciones bronquial por moco, esa sensación de agua. Jóvenes, ¿desde dónde se cortó? Desde cuadro clínico, doctora. Pero creo que se ha caído. Ya. Entonces, les decía, lo más importante es la tos. Puede ser una tos con expectoración adherente, puede llegar a una expectoragnagia, un paciente con una obstrucción, les decía, ¿no es cierto?, del árbol traqueonclear, que va a estar tapado, ¿por qué? Por moco. El paciente va a tener una sensación, no va a poder respirar, va a estar así, ¿no? O sea, su respiración es así cuando nosotros la escuchamos incluso, ¿ya? Entonces, lo más importante, el sello distintivo de la bronquitis crónica es la tos. Habíamos dicho que puede variar de una leve a una severa, una tos incesante, productiva, de esputo purulento. La tos puede ser precipitada por múltiples estímulos, ¿no es cierto? La expectoración de mayor cantidad de esputo por lo general se produce al levantarse por la mañana, ¿no? Aunque el paciente puede expectorar lo que les decía durante todo el día. El esputo expectorado por lo general es denso y puede variar de color, de un color blanquecino a amarillo a verdoso. En consecuencia, muchos pacientes se quejan del mal sabor y de una halitosis. ¿Qué es la halitosis, jóvenes? El mal aliento que tenemos, ¿no es cierto? A veces decimos no se ha lavado su boca, pero es un mal aliento directamente la halitosis. ¿Y por qué? Porque en todo esto hay bastante generación de microorganismos. Generalmente los que producen halitosis son los de tipo, microorganismos de tipo bacteriano, y no así los de tipo viral. El diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Siempre, si se dan cuenta, jóvenes, si nosotros estamos en la provincia, no contamos con medios de exámenes complementarios, ¿verdad? Entonces podemos tener en nuestro paciente, podemos ver que puede haber cianosis, puede haber disnea, puede haber polimia, la respiración, ¿no es cierto? Puede haber un tiraje subcostal, puede haber ingurgitación yugular, el paciente sí va a estar con fiebre, sí va a estar disneico, va a estar un paciente taquicárdico, ¿verdad?
puede haber edema en los miembros inferiores, hepatomegalia, o también puede tener una respiración leve o una expiración prolongada. Al examen físico va a haber presencia de estertores bronquialveolares, estertores crepitantes, pueden haber sibilancias bilaterales, ¿no? Y podemos decir que cualquier paciente que cuenta toser y expectorar durante la mayor parte del día, al menos en 3 meses consecutivos que habíamos dicho, cada año, durante 2 años consecutivos, tenemos que decirle que el paciente tiene una bronquitis crónica. Generalmente estos pacientes son los pacientes que son pacientes ya sea con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que es el EPOC, que vamos a ver más adelante. El diagnóstico. El diagnóstico de bronquitis crónica se hace solo cuando la posibilidad de bronquiectasia, insuficiencia cardíaca, fibrosis quística o un CA pulmonar se han excluido, ¿no? Se han hecho esos ya, se ha eliminado por decir que el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, que el paciente no ha hecho una fibrosis quística o un paciente pulmonar. En ese caso, una vez excluidos estos 4 diagnósticos, recién podemos decirle que nuestro paciente tiene una bronquitis crónica, ¿no? En el examen radiológico, ¿qué vamos a ver? Normalmente la placa es 50% normal, hay líneas en tranvía como vemos, ya hay sobredistensión, sombras tubulares de reforzamiento, trama vascular aumentada, ¿no es cierto? No es un tórax limpio, es un tórax sucio como vamos a ver ahorita, ¿no? Es una bronquitis obstructiva crónica. Trama vascular aumentada, las líneas de tranvía. Y en los laboratorios, en estos pacientes, si tenemos la oportunidad de pedir un laboratorio, también lo hacemos aparte de la placa de rayos X. Tenemos que ver la parte hemática, donde va a haber una policitemia, va a haber un proceso infeccioso, por ende, ¿verdad? Entonces va a haber una leucocitosis, los glóbulos blancos van a estar por encima de 10.000, va a haber neutrofilia, van a estar aumentados los neutrófilos en los procesos diacrónicos también, ¿no? El esputo, vamos a tener en el cultivo y antibiograma, vamos a hacer una tinción de Gram, ¿no? En la que vamos a ir viendo si es un germen Gram positivo, un germen Gram negativo, que nos va a ayudar para qué. Eso nos ayuda netamente para el tratamiento. ¿Cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales que nosotros debemos hacer en estos pacientes? Tenemos que diferenciar primero de una bronquitis aguda, de un EPOC agudizado o reagudizado, como se llama, porque todo paciente que tiene EPOC va a tener sus bronquios obstruidos, ¿no es cierto?, a la infección. Va a tener dificultad respiratoria, pero en el caso de que esta sintomatología se exacerbe, es un EPOC agudizado o reagudizado. Tenemos que diferenciar del asma bronquial, de una TB, de una neumonía y de un CA pulmonar. Aparte de descartar lo que les había dicho, ¿no? La fibrosis, la insuficiencia cardíaca, las bronquiectasias, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento preventivo es netamente reducir la severidad de los síntomas crónicos, ¿no? Recordemos que este paciente en época de invierno, en cambios de estación, es un paciente que es más fácil de que se reactive su enfermedad crónica obstructiva. Reducir las exacerbaciones agudas, logrando alcanzar prolongados intervalos libres de infección. El paciente debe dejar de fumar, jóvenes, ¿no es cierto? El paciente
debe vacunarse en todas las campañas de vacunación o en todos los periodos, ya sea antes del invierno, debe estar al pendiente de todas sus vacunas. El tratamiento, en el broncoespasmo, ¿no? Podemos utilizar el bromuro de hipatropio, podemos utilizar salbutamol, podemos utilizar teofilina, ¿no? Podemos utilizar la beclometasona y también podemos utilizar la prednisona, ¿no? Podemos hacer los PAPs para que el paciente haga los disparos correspondientes. Los disparos puede ser cada 4 veces al día o en algunos casos 6 veces al día. Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta en estos medicamentos? Debemos tomar en cuenta que a veces estos aerosoles producen taquicardia al paciente. Entonces, es importante que se asperse lo necesario. En el momento puede ser el bromuro de hipatropio, 2 a 4 disparos, pero solamente 4 veces al día, ¿no? El salbutamol, 2 disparos cada 6 horas, la teofilina, 400 a 600 miligramos día, que va a evitar que este paciente esté con tos y disnea, ¿no? La prednisona, 40 miligramos diarios, durante 2 semanas. Siempre tenemos que tener cuidado en los pacientes que utilizamos corticoides con lo que es el Cushing, ¿verdad? Entonces no podemos prolongar tampoco con dosis muy altas, ¿ya? El tratamiento, entonces les decía, ¿no? Si nuestro paciente en el esputo ha dado gérmenes gram positivos o gram negativos, podemos utilizar lo que es la amoxicilina, que son antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? 500 miligramos cada 8 horas. Siempre, jóvenes, tratemos de ir por la escalera, ¿no? Del antibiótico. Siempre por la primera línea, segunda y tercera. No vamos a irnos directamente a un antibiótico de última generación, que generalmente es lo que se hace, por eso el paciente remite, pero posteriormente, ¿qué vamos a causar? Vamos a tener pacientes multiresistentes, ¿no? Entonces tenemos la eritromicina, que también podemos utilizar, 500 miligramos cada 6 horas. Podemos utilizar el trimetoprim más el sulfametoxazol, que es lo que conocemos como eh, Bacticel, ¿no es cierto? El Bacterol, que damos cada 12 horas por 10 días. Podemos utilizar en algunos casos la doxiciclina, ¿no? 100 miligramos cada 6 horas. Podemos utilizar lo que es la cefixima, la ofloxacina, el mofloxacino, la ciprofloxacina podemos utilizar, ¿no? La claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, de 6 a 14 días. Según los brotes, en brotes agudos, podemos utilizar claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, de 6 a 14 días. Podemos utilizar acitromicina 500 miligramos por 3 días, y es lo que les decía, ¿no? Actualmente hemos visto que se ha aumentado incluso las dosis y se ha aumentado los días según el tipo de paciente. Pero lo ideal es 3 días de 500 miligramos. La roxitromicina, ¿no? 300 miligramos día. Tenemos la amoxicilina más el ácido clavulánico, ¿no? De 500 miligramos o de 1 gramo o de 875. Y podemos poner en este caso endovenoso cada 8 horas, y si no, si es por vía oral, tenemos cada 12 horas. En los brotes graves vamos a utilizar, el paciente netamente va a estar hospitalizado, va a usar, el paciente va a hacer un broncoespasmo, vamos a utilizar aminoglicósidos, vamos a utilizar cefalosporinas de tercera generación o macrólidos. Es decir, ya es un tratamiento netamente en base a 2 o 3 antibióticos que necesita el paciente con una bronquitis obstructiva crónica. ¿Qué expectorantes mucoíticos podemos utilizar? Entonces, en estos pacientes podemos utilizar la bromexina, el ambroxol, ¿no es cierto? 10 ml cada 8 horas en el caso de la bromexina, el ambroxol,
También podemos utilizar de 60 a 180 miligramos día en 3 dosis o también en jarabito 10 ml, ¿no? Podemos utilizar el cloruro de amonio y bicarbonato en enjuagues, ¿no? Con bicarbonato para que ayude a expectorar al paciente. En el caso del paciente con poliglobulia o eritrocitosis, tenemos que hacer sangrías porque estos pacientes están haciendo cianosis, habíamos visto en algún momento, ¿no? Y por eso va a haber un bajo flujo de oxígeno. ¿Qué más tiene que hacer nuestro paciente aparte de su tratamiento en base a antibióticos, expectorantes, corticoides y demás? Tiene que hacer una fisioterapia respiratoria, ¿no? La fisioterapia y rehabilitación es importante para ayudar a mover todos los mocos, ¿no? Va a mejorar la mecánica ventilatoria, va a haber ejercicios respiratorios, drenaje postural. Al paciente hay que colocarle en posición de punto ventral, ¿no? Y hay que hacer los palmoteos directamente en la parte de lo que es el tórax posterior, ¿no? Y también se le hace oxigenoterapia, ¿no? Entonces se entrena todos estos músculos respiratorios para que el paciente ayude netamente a eliminar y a desobstruir ese árbol bronquial que está taponeado, que está con bastante secreción. ¿Cuáles son las complicaciones que nos puede presentar este paciente? Nos puede presentar una exacerbación de la bronquitis crónica, su EPOC, que se nos puede complicar, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, que vamos a ver, el enfisema pulmonar, que vamos a llevar también esas recetas. Entonces, es un enfoque netamente de lo que son las bronquitis, ¿no? Entonces, debemos diferenciar siempre, jóvenes, entre lo que es una bronquitis obstructiva, una bronquitis crónica. La próxima clase vamos a llevar lo que es enfisema, EPOC, para ir terminando todo este tema de bronquitis, ¿no? Bueno, jóvenes, importante tomar en cuenta, jóvenes, que el momento que llamo la lista, aclararles, es ya dando los 10 minutos de tolerancia siempre para que no hayan reclamo, ¿ya? Al final de la clase, no sé quién es el joven, por favor, al final de la clase me dicen quién es el joven que no ha podido ingresar o que se le ha cortado el internet, no sé. Ya puede caerse el internet y volverse a reactivar, ¿verdad? Pero eso es a lo mucho un minuto, pero no se pierde todo el tiempo. ¿Qué joven me estaba hablando, por favor? Yo, doctorita, he entrado a las 7 en punto, nomás que se ha cortado y se ha vuelto a salir. ¿Y ya no ha podido ingresar? No, ha vuelto a ingresar. Solamente que en ese tiempo se ha cortado y no sé si me ha sacado screen a mi nombre, doctorita. Zárate, ¿no? Sí, sí, Si no, no está. por No favor, está. doctorita, ya Voy a está tomarlo bien. en cuenta, ¿ya? Ya está bien, Zárate gracias. Guzmán, ¿no? Sí, sí, doctora. Es por eso que a su compañero, a Jordi, siempre le digo, ¿no? Que ya no admita más gente porque después es el problema en que están, no están y demás. Bueno, No, joven, yo estaba en punto, sí, solamente que no se se... preocupe. Muy bien, gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Hasta el día martes. ¿Ya? Vamos a, no sé si el martes hacemos actividad también, veremos cómo va el tiempo. Hasta luego, doctor.